Entonces nosotros nos quedamos acá, decíamos, mira, aquí hay algunas ideas sobre activos intangibles que podrían tener. Particularmente nosotros decíamos, mira, todo lo que tenga que ver con que aunque tengan un poco de apariencia física, el mayor valor provenga de otras cosas. Entonces, si tú tienes conocimiento científico, una fórmula, un procedimiento, algo de logística, podría tener sentido verlo de esa forma. Entonces uno dice, si estuviese patentado única y exclusivamente, si no, como que acuérdense que tú tienes que poder separarlo, entonces, no, es que nosotros sabemos, tenemos la intuición, eso no es un activo intangible, porque si tenemos la intuición dentro de la empresa, por ejemplo, ¿quién tiene la intuición? ¿Quién dentro de la empresa tiene el olfato de negocio? El ¿Se le ocurre? gerente. Las personas, po, y las personas no son un activo de la empresa, no en el sentido contable, ojo. ¿Entiendes? Entonces tú dices al revés, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho en el banco, yo trabajé en el Banco Santander. O sea, mira, tú hiciste un modelo para el banco, el modelo es del banco. Legalmente, tú no te puedes llevar las planillas, no te puedes llevar las listas de clientes, no te puedes llevar nada si te cambia. Entonces, ¿por qué? Porque legalmente tu contrato dice eso. Entonces, por eso que tiene que ser patentado, que tú lo puedas separar de la persona. Ese es el concepto de separable. ¿Se entiende? Entonces hay uno por decir obras de teatro, ópera, software con seguridad, otro tipo de tecnologías logísticas de rastreo, servidumbres que decíamos, estos pasos que dan lugar a que tú puedas pasar por el terreno del vecino para llegar al tuyo. Y podría ser, por ejemplo, el know-how, lo que decíamos, oye, pero este conocimiento está patentado, es difícil. O sea, diría que la mayor parte de las veces el know-how, a menos que haya una franquicia que te entrega por escrito y tú lo puedes utilizar, etcétera, el know-how depende mucho de las personas, no de la empresa, entonces no es un activo intangible en ese sentido. ¿Entiendes? Por eso que las cosas que son como más al límite las pusimos al final. Nosotros discutíamos harto de la idea de los patrimonios culturales, entonces de los grandes monumentos, de esculturas, de pintura, de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente uno podría decir, mira, las partituras musicales, yo la veo, yo veo un libro y tengo otras obras de arte. Entonces ahí uno dice, oye, mira, si un cuadro mío, eso es un gasto, o en el mejor de los casos una propiedad planta de equipo, porque el mayor valor viene de los materiales. Si un cuadro famoso es distinto, puede ser un activo intangible, porque la mayor parte del valor proviene de la fama del autor de ese libro, de ese cuadro, de esa escultura, cualquier otra obra de arte. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea fundamental sobre activo intangible. Entonces, llevémoslo al tiro a empresas reales. Vayamos a los estados financieros de Azul Azul. Pues teníamos abierto recién el metacurso. Dos cosas. Voy a bajar esta barrita para acá. Voy a decir, mira, por una parte, perdón, alguien habla. Qué grande, Clemente. Bien ahí. Entonces, por eso yo no pongo cruzados, no pongo blanco y negro, nada. Con el profesor Cabrera siempre peleamos con eso. En todo caso, nos decía ya mucho de qué enorgullecerse sobre Azul Azul, como dato. O sea, ¿Ah? claro, y por Somos eso de la Era U. más azul azul. vamos Fuera a azul azul. mostrar que además Azul Azul no es la U. Vamos a mostrar contablemente que hay una diferencia significativa en eso. Por eso, y eso sucede con Cruzado. Cruzado no es la Católica y blanco y negro no es el Colo-Colo y vamos a mostrar eso. Por eso que los equipos de fútbol es algo que uno podría ver en el sentido contable, que es súper atractivo de ver cuál es la diferencia. Entonces voy a mostrar en TEL, que la teníamos ahí durmiendo esa memoria durante el semestre, y además voy a ver los de azul azul, pero si alguien quiere en su computador puede abrir de los de otro equipo. Más malo, pero otro equipo. Los tres equipos de fútbol que yo estoy diciendo listan en bolsa. Hay más equipos listados en bolsa. Si alguien quiere ver el Manchester United, si alguien quiere ver la Lazio, el Ajax en Holanda, varios, yo diría que un par más. eh, el- en Inglaterra yo diría que un par más. O sea, deben haber al menos unos 15, 18 equipos de fútbol que uno puede ver su estado financiero. ¿Sí? Entonces, yo voy a abrir del 2018 porque en el fondo da lo mismo, lo que queremos mostrar son otras cosas. ¿Sí? Entonces, partamos con el equipo de fútbol y después vamos con Entel.
Entonces, fíjense, ya, el carta del presidente, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y lo importante es que uno dice, ya, estamos hablando de una sociedad anónima. La sociedad anónima que lista en bolsa, etcétera, en realidad, ojo, por eso digo que no es el equipo de fútbol. ¿Por qué se crea la sociedad anónima de estos, de los tres equipos de fútbol que tienen más público, digamos? Teoría de la quiebra un poco. Porque llegaron a la quiebra, pues todos, 2006, 2007, todos se fueron a la quiebra. Entonces, fíjense que esta es una de las razones que vamos a discutir mucho más en detalle como al final de la prueba, o sea, cercano a la prueba 2, principios del examen ya, la última tercio del curso, ¿por qué un inversionista compraría acciones? En algunos casos uno dice, no, porque paga súper buenos dividendos, no, porque va a subir. Aquí tú no compras acciones por una razón financiera, compras acciones por una razón emocional, porque uno puede ver transversalmente cualquiera de estos, todos los equipos de fútbol no ganan ni un peso de utilidad, ni un dólar, ni un euro, nada. Todos pierden plata. Entonces, no es que solamente de los equipos chilenos, sino que en general como que depende de otros factores y como por ejemplo, Cruzado, el año que tuvo los mejores resultados, que en el fondo son unas utilidades así, pero que no comparan todas las pérdidas que ha tenido históricamente, es cuando vendió a Gary Medel. En general los equipos de fútbol van así y lamentablemente como va deportivamente la U, también va financieramente, o sea, de los que ha tenido peores resultados financieros los últimos 3 años entre blanco y negro, cruzado y azul azul, es el equipo, es la U. Entonces, miren, para que veamos esto con los números, ya ahí te cuestan toda la historia, etcétera, etcétera, nosotros vamos a ir a lo importante, a los estados financieros. Entonces, fíjense. Primero que todo, ya, estados financieros auditados, ¿sí? Ya, entonces los estados financieros representan razonablemente la situación financiera, los resultados de operaciones y los flujos efectivos. Lo típico que uno dice. Perfecto. Entonces aquí, miren, ¿cuál debiese ser? Y aquí alguien va a tirar la talla siempre. ¿Qué activo debiese tener blanco y negro cruzados que no tiene la U? Propiedad planta de equipo, ¿Por qué? El por el estadio. estadio, Ya, ¿no? porque no tienen estadio. Ya. Entonces, miren, voy a hacer lo mismo para abrir cualquiera. Voy a abrir cruzados porque su estadio es más caro que el de Colo-Colo, solamente por eso. Entonces, si voy a los estados financieros de cruzados, eso apareció, aquí está. Entonces, bueno, da lo mismo el año. Voy a poner los del 31, que no quiero recibir nada. Aquí. Entonces, fíjense. Si voy a un equipo que sí tiene estadio, que uno diría, oye, tiene una super propiedad planta de equipo, voy a demostrar que la diferencia no es significativa. Entonces, fíjense aquí. Propiedades, planta y equipo, la Católica tiene 5.000 millones. La U tiene en propiedades, planta y equipo 2.700 millones. No es una diferencia significativa. Se imaginarán que los 3.000 millones de diferencia no es lo que vale un estadio. Un estadio es bastante más caro. Por eso lo que yo digo es que el azul azul o cruzados no es realmente el equipo de fútbol. ¿Qué tienen azul azul y cruzados sobre el equipo de fútbol? El poder de manejar como una empresa el equipo al final. Eso, el derecho a. ¿Y el derecho a qué clase de activo es? Intangible. Intangible. ¿Ven que activo intangible es el mayor de esto? Por eso que si uno ve quizá un equipo de fútbol, que si el equipo no es el concesionario del equipo de fútbol, como en estos casos, podría haber algo distinto en propiedades, planta de equipo, los estadios, las instalaciones, museos en Europa clásicos, podrían haber otras cosas, pero fíjense que aquí de los 30.000 millones que tienen activos, una parte importante, digamos un tercio es activo intangible. Y lo mismo si vemos cruzados, ¿entiendo? Entonces de los 24, 6.700 es eso. Y otra parte importante es caja, ¿se entiende? O cuentas por cobrar que tiene, por ejemplo, con los abonados. Entonces,
no es realmente que tú tengas el estadio. Si yo viera el estado financiero del equipo, sería totalmente distinto y eso no se puede ver porque no son sociedades anónimas públicas. Entonces, fíjense, yo voy a ir a la nota de los estados financieros de los activos intangibles, la 10, para ver cuáles son realmente todos los activos intangibles porque tiene más de uno, no es solamente la concesión de ocupar el nombre y los logos, etc. Entonces, fíjense. Dentro del rubro de activos intangibles de la sociedad están los derechos de concesión, lo que decíamos recién, los pases de los jugadores de fútbol, los software, los sistemas computacionales y las garantías por arriendo de acuerdo al siguiente detalle. Entonces, fíjense, los derechos de concesión se dieron el 8 de junio del 2007, cuando se acogió a la quiebra, por el uso, por el goce y por la explotación de todos los bienes, derechos y activos de la Corfuch. ¿Se entiende? Entonces los derechos de afiliación en las sociedades de fútbol, corporal, incorporal, muebles, toda clase de activos, logotipos, dominios, patentes, marcas, lo que se le ocurra, todo eso lo puede usar. Pero es el derecho a usar. ¿Quién es el dueño legal de los activos? No es azul. ¿Quién es el dueño legal? Los accionistas. Bueno, pero ¿cuáles son los accionistas del Club Universidad de Chile? Él es el mayor. Bueno, pero eso es azul. Y ahora no, porque ahora va a vender el paquete. Pero es, bueno, la Corfuch, por la Universidad de Chile, literal. ¿Se entiende? Entonces, Heller es el dueño de Azul, pero Azul solo tiene el derecho al dueño legal del activo. O sea, si yo voy y digo, oye, mira, yo en el caso de Cruzado, el estadio no pertenece a Cruzado en la escritura, pertenece al equipo de fútbol original, ¿se entiende? Entonces, por eso te dice, oye, esto surgió cuando la corporación se fue a quiebra, dice clarito. Entonces, por eso es que una parte importante dice, oye, estos derechos te los voy a dar por 30 años. O porque aquí el mayor pasivo que tenía cuando quebraron era que le pagaran al fisco, le debían todos los impuestos. Entonces aquí lo que tú vas a decir es cuando hayan pagado esos impuestos, se acaba la concesión y vuelve a ser el equipo como individual, digamos, ¿sí? O si se hubiese pagado antes, bien, pero si no, se va a renovar la concesión por un periodo de al menos 15 años. ¿Se entiende? Entonces podría durar 45 años. Entonces, si vamos nosotros a los activos intangibles, fíjense, derechos de concesión menos lo que se deprecia, que decíamos que se llama amortización para los activos intangibles. Entonces, partieron en 9 y ahora vale 6. Entonces, ¿cómo sé cuánto pagar por esto? Bueno, porque hice el 2007 una proyección de 30 o de 45 años de flujo de caja, lo traje a valor presente y da eso. ¿Entiendes? Y han pasado 13 años entonces y por eso se ha depreciado un poquito más de un tercio. ¿Se entiende? Otra parte importante es los pases de los jugadores, pero los pases de los jugadores se deprecian mucho más rápido. ¿Cuál es la vida útil del pase de un jugador normalmente? En teoría la carrera dura unos 16 años, yo creo que deben ser unos 12, 13. Ya, pero ¿permanece todo el rato en el mismo equipo? Lo que debe el No, contrato, sus 5 años, 4 Y años. 4 es lo más estándar. Entonces, por eso fíjense que se deprecia mucho más rápido. Entonces, por eso que uno se ve que a los 4 años o vuelven a comprar el pase o terminan vendiéndolo siempre, se transfieren, porque si pasan 4 años el jugador queda libre. Entonces, como el pase es la venta entre los equipos, al jugador le llega súper poco. Pero si queda libre, el jugador se vende por cualquier cosa porque todo va a llegar para él. Pues, ¿se entiende? Entonces, al final, cuando las negociaciones son como infructuosas, el equipo dice, mira, me queda un mes o pierdo el pase, lo voy a vender a cualquier precio, porque es cero o algo, pues, y entonces en ese caso algo es mejor. ¿Entiendes? Aunque no ganen en la venta, quizás pierden, pero recuperan algo de la inversión con la venta del pase. ¿Se entiende? Y ahí ya los software y las otras cosas son más pequeñitos, pues son 79 millones de pesos. Pero el que hace el grueso es acá, al 2017 y al 2018, el derecho de concesión y los pases de los jugadores. Lo mismo podría haberse cruzado en blanco y negro, no voy a ir a eso, pero podrían revisarlo. Entonces, fíjense que aquí hay algo que es más complejo de analizar. Los pases de los jugadores, ¿cuándo los reconozco como activo intangible? Cuando firme el contrato.
Y si, ya, o sea que si tú compraste el pase, Es que no siempre se compra. Cuando es 100% del club, ya podría ser menos que el 100%, ojo. O sea, después podemos ver que el pase se separa en una cosa. O sea, hay un beneficio económico que te va a tener el jugador, que juegue por ti. ¿Qué otros beneficios económicos te da? Su imagen. La El marketing. imagen, marketing, puedo vender merchandising, puedo hacer camisetas. Por ejemplo, cuando el PSG compró a Neymar por 222 millones de euros, dijeron solamente con la venta de camisetas recuperamos esto. Y ojalá haya sido así porque jugó como el Loli después de que lo compraron. Entonces la inversión puede haber sido bastante mala. Entonces uno dice, mira, quizá el derecho podríamos separarlo en cuánto voy a vender en todo el merchandising que se le ocurra, no solamente camisetas. Además, podría tener que el jugador juegue, cuánto puedo franquiciar los derechos de televisión y otro tipo de ingresos que pueden obtenerse perfectamente. Pero además, podría ser que hay un derecho que siempre vuelve. Aquí el mejor ejemplo es Alexis Sánchez. Cada vez que se vende el pase de Alexis, ¿a quién le tienen que pagar un porcentaje? Cobreloa, creo. A Cobreloa, ¿por qué? E inclusive podría ser más atrás que Cobreloa, pero ¿por qué a Cobreloa? Y los derechos de, ¿cómo se llama cuando crean al jugador? O sea, De formación, la eso es. formación. Eso. Bueno, no sé si tú lo creaste, pero tú lo llevaste desde que era un Y lo cadete formaste al final, desde el en la fútbol joven. formación, eso. Entonces, pero ahí fíjense que tú podrías decir, ya, pero ¿cuándo sé que Alexis Sánchez realmente tiene potencial de generar beneficios económicos para que cumpla con la definición de activo? Cuando sube al primer equipo, debuta, quizá. Ya, ¿y cuánto vale? a lo mejor puede ser cuando la gente paga por verlo. Ya, pero ¿cuánto? Te dicen, ya debutó. No, ya, pues en el caso de Azul Azul, Ángelo Enrique, debut más joven en la historia, 17 años. ¿Ya cuánto vale? Parece que eran un par de palos verdes Es 5 de hecho, pero ¿por qué? por la proyección. Pero ¿cómo se...? Porque podría ser que, mire, aquí el deterioro de un jugador de fútbol es súper fácil de ver. ¿Cuándo hay deterioro? Cuando se lesionan, Cuando cuando se se hierven. lesiona. Se entiende que en los otros casos nosotros decíamos que el valor recuperable, que esta locura del valor en uso, chao, aquí se lesiona y entonces obviamente que no genera beneficios para el equipo. Pero fíjense que tú podrías lesionar a un jugador y vienen menos hinchas al estadio. No. 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 Pues la televisión, que es donde más provienen los ingresos, piensen que el negocio del fútbol, particularmente en Chile, movía súper poca plata hasta que se creó el canal del fútbol y el canal del fútbol paga la mayor parte de los ingresos que tienen los equipos de fútbol. Entonces tú decir, ¿te van a pagar menos si ese jugador se lesiona? No. No. Entonces es ¿No? súper difícil ver que haya menos beneficio económico, ¿se entiende? Entonces cuantificarlo es súper complejo, que eso era lo que discutíamos mayoritariamente el martes, decíamos, mira, oye, ¿cuánto valdrá y es separable? No sé, pues yo quiero ver al equipo completo o quiero ver solo al jugador. Quizás puede ser mucho más evidente en el caso de Messi y el Barcelona, pero con el desastre del primer semestre lo eché a todo y chao nomás. Perdón, alguien decía algo. Que depende del tipo de hincha. Bueno, por eso, pues, y probablemente el hincha es más fiel al equipo, no es fiel al jugador. Entonces, una parte así es como irracional, voy a ir a todo evento. Y de hecho, mientras más mal van, más voy al estadio. ¿Se entiende? Es como contracíclico. Entonces, cuando uno dice, oye, cuando gana el equipo el partido de fútbol, ¿qué debería pasar con el precio de la acción? Subir. ¿Por qué? Porque en teoría va más gente al estadio. Si le da mejor ¿Cuando al equipo. gana o cuando pierde? O sea, depende del equipo. La U quizá cuando pierde, pero Colo-Colo va, no sé. Pero, o sea, este estudio lo hizo la bolsa. La bolsa había creado un índice que se llamaba GOL, la Bolsa Electrónica de Chile. Dijo, mira, vamos a colocar el desempeño de las acciones de azul azul, de cruzado y de blanco y negro, y era cualquier cosa. Porque las veces que ganaban partidos bajaba, y uno diría,
pero debiese subir. No, es que no va más gente. Y créanme que los ingresos por ticket son los menos, y después además la gente ya había apostado a que ganaba o perdía, entonces el día que la acción ya realmente absorbía el resultado, la gente ahora ya está tomando las ganancias, si es que eso ocurría. Entonces como que iban en contra, entonces como que los equipos de fútbol son contracíclicos, entonces a la economía le va mal y capaz que a los equipos de fútbol le va bien. Es una cosa bien extraña. Entonces aquí O uno sea que, dice, profe, que a los equipos les conviene que les vaya mal. no me atrevería a decir eso. Diría que en la experiencia chilena no es que les vaya mal, porque uno dice, oye, si le va súper bien, igual va a la Libertadores y gana, hay un premio de por medio. Pero dentro de todos los ingresos que han obtenido en la última década, tiende a cero. ¿Se entiende? Y ese, como que ese además, eso que vaya a quedar para los accionistas. Por eso fíjense que no es el equipo, este es el concesionario del equipo. El premio que se gana en una copa, ¿entre quiénes se reparte? Entre los socios del club quizás y los jugadores, un premio. Los jugadores nomás, po. Chao, no queda nada para los accionistas. Por eso que aquí los accionistas son pura pasión. Nada más. Utilidades, nada. Nada. Pero los Entonces, accionistas no ganan cuando, o sea, por las entradas y cosas así. sí, claro, si es que eso gana, miren, ¿en qué página estamos? En la 76. Me voy a devolver al inicio para mostrarles. Ah, subí demasiado. Mm, Miren, estado de resultados. Abajo. Miren el estado de resultados. Llevar o lo que me cuesta llevar una persona al estadio es más caro que lo que le cobro. Chao, margen bruto negativo. No puede haber un negocio más desastroso que eso. ¿Se entiende? Y después digo, oye, gasto de administración y todo, ya, chao, voy hacia abajo. Entonces fíjense que pierde plata. Y no es muy distinto a lo que le pasa a Cruzado, no es muy distinto a lo que le pasa a Blanco. Mire, el Manchester United los últimos 3 años ha sido el bono de peor desempeño financiero en todo el mercado europeo. No solamente los equipos, de todas las empresas de Europa que tenga deuda pública, que es un bono, el Manchester United es el peor de todos. Pero puede ser que el equipo le vaya excelente. Pero usted dice que al equipo, entonces, sale para atrás al final cuando por cada persona que va al estadio, o sea, le sale más caro que lo que paga la entrada. Sí, o sea, no lo digo yo, lo dice en su estado financiero. O sea que hoy en día, como con la pandemia y todo, han estado ganando, como porque la gente ya no está yendo. ¿Se puede decir? Han dejado de perder, no sé si eso es ganar. Ah, claro. Pero Sí. fíjense que, mire, es que por eso que uno siempre tiene que entender la realidad del negocio. ¿Cuánto creen que gana una empresa por vender un diario? Cambiémonos de rubro. Por cada diario que vende. 50 pesos, 100 pesos, no sé. Menos. 10 pesos. O sea, miren, veámoslo al revés. Publimetro, ¿cuánto vale? 100 millones. No. ¿Por cada diario? No. El Publimetro, ¿en cuánto te lo venden? No sé, Pero 200. Es gratis. Es gratis, pues entonces si yo lo imprimo pierdo. Por cada unidad que entrego pierdo plata. A eso sumémosle los periodistas y todo lo que hay detrás de publicar el diario. Entonces, ¿cómo gana plata Publimetro? Publicidad. Publicidad. Ya, pues aquí es lo mismo. Tú dices, oye, llevar gente al estadio no cuesta mucho y en verdad, como que fíjense que mientras más atractivo sea el CDF, que ahora tengo la repetición en el celular, CF, estadio, etcétera, te canibaliza los ingresos, po. Si antes no se podía ver en la casa, era obvio que la gente iba a ir más al estadio. Si ahora tú lo puedes ver desde la casa, entonces aumentan los derechos televisivos. Por eso que se ha retomado los últimos meses ya el fútbol, porque quizás nadie lo podía ver, entonces ahora hay más y estoy dispuesto a pagar paquetes más caros y eventos y todas las cosas, que ahí puede estar el ingreso, no en la entrada, los tickets. Miren, podemos abrir la nota 21 para que entendamos de dónde salen los 15.000 millones que generó el 2018. Al final, igual a la tele le conviene que el estadio se vea lleno, obviamente, ¿no? Sí, pues es súper feo cuando está estadio vacío. A menos que no haya nadie,
porque no sé, pues tu jugador se pegó, no mordió al otro, entonces sancionaron al equipo, la FIFA anda a saber tú. Pero fíjense, acá los ingresos, derechos de televisión, 3.500 millones, publicidad, 5.000, y los tickets que venden el borderó solamente 5.000, o sea, solo representan un tercio de los ingresos. Y los derechos de TV, fíjense que a ti te pagan 3.500. ¿Qué tienes que hacer tú para que se transmita televisivamente eso? Nada. Nada, pues solo ir a jugar, listo. Entonces el sueldo de los jugadores es tu costo de venta, ya. Si yo acá tengo que imprimir las entradas, tengo que poner seguridad, coordinar, arrendar el estadio, etcétera, entonces quizás es mejor negocio solamente transmitir los partidos de ese tipo. ¿Se entiende? Por eso que hay otros deportes que son harto más rentables. El negocio de los gamers es brutalmente más. Entonces hacen una competencia de Fortnite y arrendan el Madison Square Garden, porque tu costo de operación es mucho más bajo. Aquí tengo un costo de operación que es brutal, po. Entonces, y tengo que regalarle entrada a la barra, etcétera, para que metan bulla, si no va a parecer que está vacío el estadio. No solamente en la U, ojo, en todos los equipos. Entonces, operar el negocio es súper complejo. ¿Se entiende? Y fíjense, y pases de jugadores es un ingreso súper mínimo. Entonces, claro, que te aparezca un Alexis, que te aparezca un Gary, que te aparezca un Marcelo Sala, un Iván Zamorano, una cosa bien improbable en la historia. El equipo no depende permanentemente de eso, es como suerte, pero no es algo que nosotros consideremos una operación continuada, por ejemplo. Bajo el espíritu contable, eso sería claramente una operación descontinuada. Nunca, es probable que nunca más tenga un jugador de ese tamaño. O Y es el último bien poco probable. jugador. Claro, entonces es complejo, ¿vos se entiende? Entonces, por eso que uno dice, oye, pero ¿para qué abren si pierden? Bueno, por eso es que este no es un negocio, pues es algo más del tipo emocional, ¿se entiende? Me pasé, ¿cuál era la nota? Las 10. Es más bien emocional, entonces dicen, no, ya, yo estoy dispuesto igual a perder plata para que jueguen. Ya, bueno, pues esa es la realidad nomás, pues si pierden plata en el margen bruto, pues como que ustedes compraran, no sé, papas fritas por 100 y las venden a 80. Eso es lo mismo que está ocurriendo acá. Solamente el costo más bien directo, sin quitarle los gastos del personal, del departamento de contabilidad, de finanzas, administrativo, ya pierdo plata. O sea que última línea pierdo más, ¿no? ¿Se entiende? Profesor, el deterioro es cero porque el jugador después se recupera y después se anula el deterioro o porque Podría sale... ser así, o sea, no es que sea cero, quizás como parece más fácil, evidentemente tú dices, oye, se rompió el ligamento, tiene 6 meses que no juega, quizás el mismo flujo que tenía antes, pero le borro 6 meses y eso fue el deterioro. Quizás sí, pero quizás Pero no ahí en dice este. castigo o deterioros de activos cero. Es que en este caso no han reconocido ningún deterioro. O sea, mire, la verdad es que los equipos de fútbol hay súper hartos estudios que son bien renuentes a decir hay deterioro. Entonces, como que en realidad tú dices, oye, pero no sé, ¿no habrás pagado mucho por Neymar? Nunca reconozco que hay deterioro. Oye, pero no mete un gol hace 6 partidos. Nunca reconocen que hay deterioro. Como que dicen, no, pues eso no es una señal de deterioro. Después podría ser otra cosa, la gente igual viene al estadio, no bajan los derechos de televisión, entonces no, yo estoy igual nomás. ¿Se entiende? Quizá, y por eso que es como light la política contable de los equipos de fútbol, no solamente los chilenos. Como que uno dice, oye, pero no ha hecho nada en toda la temporada. Bueno, no hay deterioro. Como que si me dicen, o sea, son medio fraudulentos, quiero decir que son más light, como que no tienen la misma rigurosidad que tienen otras empresas, porque en el fondo tus accionistas no están preocupados de llamar a un tasador de intangibles que él pase, decirle, oye, pague, aquí paga por ver cuánto vamos a perder. Si tu negocio ya es malo, si le pongo una pérdida por deterioro, es más malo nomás. ¿Se entiende? Todas esas cosas del deterioro, de la revaluación, que era muy evidente para propiedades de inversión, solamente tienen sentido si influyen en el negocio de la empresa. Pero aquí ya estamos demostrando que el negocio es malo. O sea, y mire, solamente para que nos hagamos una idea, volví a abrir cruzados para que veamos su estado de resultados también. Entonces, fíjense.
En este caso, tengo que la ganancia bruta sí es positiva. Aquí probablemente es porque tú no tienes que pagar el arriendo del estadio, pero tu estadio sí se deprecia, etcétera. Podrían haber otras cosas, ¿se entiende? Pero si yo le quito gastos de administración, quedo ahí cercano. O sea, tus utilidades vienen particularmente de otro ingreso, una cosa que debe ser bien extraordinaria y por eso gané. Si no, fíjense, vendo 11.000 millones y gano 200. Y quizá eso te alcanza para hacer los mantenimientos del estadio. Y estos son buenos años para Cruzado. Y chao, y ahí quedo. Entonces no es así como un negocio y que me gane el 25% de los ingresos, no, me gané menos del 2%. Y este año, insisto, qué extraordinario. Pero un sexto tampoco ha sido el mejor negocio del mundo. Pero igual esto tiene que tener una explicación, yo encuentro, porque me es raro, ya está bien que Heller quizás le gusta yo no sé mucho de fútbol, pero él obviamente está ahí por algo económico, o sea, él siempre va a ver el beneficio económico. Entonces, ¿por qué hay gente que se mete a ser accionista de estas empresas que pierden plata? Porque, pero esto pasa en otra industria. Tú eres bueno para los negocios y tú dices, oye, mira, la U pierde plata en el margen bruto. Entonces tú la compras y seguro crees que la puedes arreglar. Se entiende como que las personas son más positivas. Entonces, por ejemplo, le pasaba a Álvaro Sayé, Corbanco, un banco increíble. Él era decano de la Chile por un tiempo y él hacía teoría macroeconómica. Entonces decía, oye, yo explico lo que hacen los bancos, debería llevar esto a la realidad. Y así fundó Corbanca y Corbanca le fue excelente. Hasta antes de la fusión crecía impresionante, súper utilidad. Dijo, yo soy seco para los negocios, debería comprar el Unimark, que es el caso que vamos a hacer después del aprobado. Oye, y el Unimark le fue mal, 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 muchos años. Entonces, como que uno siempre es mucho más positivo. Si yo entro a este negocio, lo voy a hacer mejor que el que estaba antes. Y eso es lo que esperas, pero de ahí a que eso vaya a ser bueno, o sea, LATAM Airlines. LAN con TAM se fusionaron en el 2012 y de ahí que LAN no ve ni una. Solo Pero baja. no existe detrás de todo esto igual un tema de repente impositivo, porque yo he sabido, al menos de un caso, que Ujú. un empresario que ya le va muy bien y todo, y tiene una empresa que lo único que hace es generar pérdida, Y, pero tiene un fin esa empresa. O sea, dentro de todos sus negocios, eso a él le conviene. sí, porque en ese caso ahorra impuestos. Entonces, si yo junto el grupo económico, como ese tiene pérdidas, te genera un ingreso por impuesto. Y ese ingreso por impuesto lo pueden aprovechar la otra empresa. Por ejemplo, Cencosud cuando compró Johnson en el 2011 hizo eso. Como Johnson tenía un activo por impuestos que nunca iba a aprovechar porque estaba lleno de pérdidas, Cencosud, que sí tenía muchas utilidades por el Jumbo mayoritariamente, dijo, ya yo tomo todo este activo. Al Jumbo le beneficiaba, a Cencosud no le beneficiaba a Johnson, y es cierto, pero el impuesto siempre es un porcentaje de las pérdidas, el 27% en este caso, este año, digamos. Pero no es todo. No es que si tú pierdes 1.000, el fisco te va a dar un crédito tributario por 1.500, o sea, te va a dar 270, igual es una fracción de. Entonces nadie está dispuesto a perder plata solamente por fines tributarios. Ya. Ser por algo más. Por eso que puede ser más complejo, puede haber más cosas, y digamos que es el mayor accionista, pero hay muchos accionistas que cuando quebró ya fuimos y compramos una acción y chao, y nunca más la hemos mirado, no veo ni cuánto el precio de la acción, chao. Era solo para que no quebrara, y si vuelve a quebrar, es probable que la mayor parte de los hinchas también vayamos y compremos una acción y no vayamos a la junta accionista, nada, porque sabemos que el negocio es horrible. ¿Se entiende? Yo tenía entendido que empresarios que tienen varias empresas, de repente hay empresas que cumplen otros roles que no siempre son generar beneficios económicos, sino Eso. que tienen otros propósitos también. Claro, es que tu propósito quizás no es empresarial. A mí me tocó valorizar las 42 empresas de un grupo, del quinto grupo económico más grande de Chile. Y yo dije, oye, esta empresa, esta viña pierde 9.000 millones de pesos al año. Hay que venderla, esos terrenos son súper cotizados. No, no, nunca la vamos a vender. Pero ¿cómo no? Esperamos perder 9.000 millones a perpetuidad y por primera vez yo valoricé una empresa en negativo. Le dije, pero ¿eso no sería mejor venderla? No, es que ese campo está para ir con los nietos.
Pero 9.000 millones al año, podría arrendar cualquier cosa mejor por menos de 9.000. No, es que hay que tener siempre una viña por si acaso para ir con los niños. Esa fue la explicación del presidente del directorio. Si alguien que quiere perder plata, no hay ley que te prohíba perder plata. ¿Se entiende? Pero si uno dice, oye, un super negocio, mira, 2 pesos por como 58 se gana al año un accionista de Cruzado. No, super negocio no es. ¿Se entiende? Para Roberto, nuestro... ¿están en pesos chilenos o en dólares? Están en pesos chilenos, pesos chilenos. Ah, ya, ya. Entonces, el pase de los jugadores podrían ser varias cosas. Podría ser el derecho de formación que decíamos, podría ser el derecho económico del merchandising y podría ser el derecho federativo, que es el inscribirlo en la liga y que juegue por el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que tú no eres dueño del jugador, tú eres dueño del pase del jugador, por eso que es un activo. ¿Entiendes? Y entonces ahí uno podría decir, pero en algunos casos es súper complejo. Entonces te dice, mira, los derechos que tengo podrían ser un porcentaje, no siempre el 100%. ¿Entiendes? Y ahí uno va a decir, Ángelo Enríquez, que yo decía, es uno de los pases más caros, en 686 millones de pesos. ¿Entiendes? Pero ese es el 70% del pase. Ah, ya. Y fíjense que ahí lo van separando. Entonces después uno dice, ahí mira, están más o menos los pases más caros. ¿Sí? Pero después fíjense que podrían haber pases más baratos o que los tenga valorizados en cero, porque, y fíjate, ahí te tira toda la lista de los cadetes, etcétera. O sea, hay grupos, hay equipos que te dan un detalle mucho más amplio de cuáles son los que juegan, los que no juegan, que sí, que las expectativas, etcétera, que a dónde los transfería y te van dando todo el detalle porque es tu mayor activo intangible. Pero entonces, mira, fútbol joven, mira, todo esto existen, pero ¿cuánto valen para el equipo? 0. Pero ¿cómo si podría llegar a la primera? Ya, pues demuéstramelo. Ahí vamos al concepto de fiable que decíamos en la clase pasada. Demuéstrame que Iván Rosa es súper bueno. Ah, ya, pues te lo voy a demostrar, Ángelo Enrique, si es que lo compró el Manchester. Ah, chuta. Entonces, cuando lo compró, el Manchester sí dice, mira, Ángelo Enrique, ¿cuál es el valor inicial? 5 millones de euros. ¿Por qué? O de libras esterlinas, porque yo pagué. Pero cuando tú lo formaste, dice, ¿cuánta plata le dediqué a Ángelo Enrique o a Iván Rosa o a Camilo Moya? No sé, pues que yo le pagaba al entrenador, el entrenador, todos jugaban, se ponían las camisetas, la pelota, los zapatos, la depreciación de la cancha, pero ¿cuánto dediqué exactamente a cada uno? No tengo idea. ¿Se entiende? Entonces, para muchos activos intangibles es súper difícil demostrar eso. Entonces, ¿qué hacen los equipos de fútbol? Todos los cadetes valen 0. ¿Cuándo valen algo? Cuando lo compra otro equipo. Entonces el equipo que lo compra, fíjense, el cómo se genera el activo intangible es distinto. Uno lo compró, otro lo desarrolló internamente y por eso vamos a separar la forma en que se generan los activos intangibles. ¿Se entiende? Entel, fíjense. Entel, ¿creen que el negocio de Entel es bueno o es malo? Bueno, Bueno, ¿segura? ¿Qué La otra vez negocio? vimos que no era tan malo, creo. Bueno, aquí lo vamos a abrir. Bueno, ahí tiene la nota de los... Funciona mejor que BTR. Perdón, ¿qué cosa? No, que funciona harto mejor que BTR. Es cierto, pero, pero para funcionar mejor hay que meterle plata, o sea, al revés, BTR funciona mal porque no hace las inversiones necesarias. Entonces, fíjense, para que entendamos más o menos de qué estamos hablando. En activos totales tiene 3,86 billones de pesos en activos, ¿sí? Es el no corriente, perdón, el total es 5,17. Una empresa gigante, el tamaño del metro más o menos. ¿Cómo está financiada? Con un poco más de la mitad de eso con pasivos y con un poco menos, digamos, un 30, un 35% patrimonio. Entonces, digamos, un tercio patrimonio, 2/3 de pasivo. En utilidades, fíjense aquí. Vende la empresa, no sé por qué son tan chicos los números de Entel, qué locura. Aquí tiene casi 2 billones de pesos, millones de pesos.
y gana 150.000 millones. Entonces decimos, mira, de 2 se gana 150, el 7,5% es decentito. ¿Sí? No es un super negocio, no es un mal negocio, pero el año pasado 1.903.000, bueno, 1,9 billones de pesos y perdió 23.000 millones. Y eso es una constante, les diría, los 3, 4, hasta los últimos 5 años de Entel. Entonces el negocio pierde plata. Porque fíjense, de los ingresos, está difícil manejar estos números tan chiquititos, pero de los ingresos, que es la primera línea, ¿dónde se le va la mayor parte de la plata? ¿Cuál es el En el, mayor ítem de gasto? Perdón, el procedente de operaciones continuadas. ¿De gasto o de de ganancia? gasto, de gasto. Otros gastos, ¿no? Otros gastos, ¿y qué será eso? ¿Puede ser el arriendo de las antenas? Por ahí va. Por eso que a Movistar le va muy bien, porque el que tiene las antenas, pues y la otra empresa, dado que esa inversión es brutal, no la pueden replicar, entonces tienen que arrendarle. Entonces, miren, voy a ir a la nota 24. Perdón, Igual es ¿alguien? buen negocio arrendarlo, ¿no? Porque, o sea, pagan después menos impuestos. Pero pagar menos impuestos no es negocio. Prefiero una empresa que gane mucha plata y pague muchos impuestos a una empresa que pierda plata y tenga un crédito tributario, que en realidad no es un flujo de caja, el fisco no te va a devolver eso. O sea, las empresas sí tratan de pagar el mínimo de impuestos, pero no a costa de ganar menos plata. ¿Entiendes? Como que perder solo para ahorrarte los impuestos no es negocio. Miren, voy a ir a la nota 24. Entonces, me pasé. 12, justo esa es la que queríamos ver, además activo intangible, pero primero la 24. Entonces, aquí, 24, 24. Otros gastos. Entonces, fíjense que de los 1,1 billones que tienen otros gastos, que alguien dirá, oye, pero es tan grande el ítem que quizás debieron abrirme esto. Entonces, los estados resultados quizás deberían estar de otra forma. Arriendo 137.000 millones. ¿Cuál es el mayor ítem realmente? ¿Cuál es el mayor ítem? Publicidad. Publicidad. Ahí está. Fíjense, casi 600.000 millones en publicidad. Entonces, no sé si el negocio va a auspiciar el Festival de Viña. ¿Se entiende? Y miren, si nosotros vamos aquí, voy a poner buscar segmentos. Información financiera por segmento. Esto es lo que queríamos ver. Fíjense, aquí es como uno entiende cuándo funciona bien el negocio y no. Tengo personas, empresas, otras empresas gigantescas, corporaciones, digamos, telefonía móvil y fija en Perú y otros negocios, Internet fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son los negocios buenos aquí? Lo voy a achicar un poquito. Internet. Internet, aquí está, el que te genera mayor utilidad. Y además, si yo lo veo quizás porcentualmente, empresa es muy buen negocio, porque fíjense que vendo 260 y genero 60, es más del 20% de margen. Es mucho mejor que corporaciones, por ejemplo, que me gano menos del 10%. ¿Entiende? Acá me gano un poquito más del 10% en personas. ¿Cuál negocio más malo de todo? Corporaciones. No. ¿No? Telefonía móvil y fijo en Perú, ¿no? Eso, por eso que véanlo en términos relativos. Alguien dice, no, este genera más utilidades. Sí, pero fíjense que sobre ventas de 700.000 millones, o sea que como tamaño de negocio no es muy distinto a celulares en Chile, pero solo gana 26, o sea, se gana menos del 4%. Y es que ahora han hecho unos esfuerzos brutales por hacerlo. Pero fíjense que esa es la utilidad operacional. Si yo voy a última línea, Perú es un desastre. 27.000 millones en contra. Y es un buen año para Perú. Los años anteriores ha sido peor todavía. Entonces, miren, estos ¿Por qué 2019. se da eso, profe? ¿Qué cosa? ¿Y por qué Perú es tan malo?
Bueno, en realidad sí es una razón de fondo, pero miren aquí en el negocio ya en el margen bruto perdía, horrible el negocio. Cuando Entel fue, yo le hacía clases a la gente de la tesorería de Entel en ese momento en la Chile. Ellos fueron y compraron Nextel en Perú. La gracia de Nextel era que una parte importante de tu negocio provenía de mandar mensajes de audio, que en 2014 era buen negocio y en Perú todos andaban así. Ahora tú te envías un mensaje audio por WhatsApp y pagas ¿cuánto? 0. Entonces nadie quiere tener Nextel. ¿Se entiende? Por eso Nextel se retiró de Perú y se devolvió a Estados Unidos donde le va muy bien. Entonces tú tuviste que cambiar la forma de pensar de la gente, lo que tenía adaptada a tus redes para irte a B o a C. Bueno, todo eso le ha tomado 6 años para revertir los negocios. Pero ya llevo 6 años de pérdidas de 100.000 millones. Entonces fíjense que una operación chiquitita el 2018 de 513.000 millones, comparado con Chile, que era de 861.000 millones en ingresos, le generaba 100 pero 100 perdía este. Entonces está anulada todas las ganancias de Chile, algo que era la mitad. Lo mismo que veíamos en la Polar o lo que veíamos en Ripley al principio. Oye, Chile, que era mucho más grande que Colombia, ganaba 45.000 millones, pero Colombia perdía 90.000 millones. Por eso hay que retirarse de ese negocio. Pero Entel no se rindió y lo logró dar vuelta, ¿se entiende? Entonces podría pasarte lo mismo con el equipo de fútbol. Es decir, oye, pero en algún momento le voy a dar el palo al gato. Ya, pues, porque fíjense, crecí en 40% los ingresos y tus costos son más o menos fijos, redes, instalaciones, arriendo de antenas, etc. Entonces todos los ingresos extras te produjeron una utilidad positiva. Todavía al final pierdo, pero claro, si el próximo año vendo 800 o 900, quizás te sale bastante mejor el negocio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ¿qué activos intangibles tendrá Entel? El nombre, el logo. ¿La marca será un activo intangible? O sea, depende si la compraron o no. Por ahí va. O sea, ya entendemos como que uno dice, no, pero la marca Entel debe valer harto, como que está top of the mind, uno la piensa. Sí, pues. Y más ahora, que ahora le ha ido súper bien con la pandemia en todo lo que es Internet, todos los que se han cambiado de BTR a Entel dicen que es del cielo, de la tierra al cielo, así partido de BTR. Entonces, uno podría decir, oye, ¿eso vale algo? Sí, pero quizás no en el sentido contable. Entonces, fíjense que aquí tienen activo intangible de total, tú dices, hay una parte en el bruto 443.000 millones, no es poco, y se ha amortizado lo mismo que la depresión acumulada, así entonces digamos que en el neto tengo 330.000 millones en activo intangible, es súper importante en eso. Y entonces fíjense cómo los separa, dice, mira, algunos tienen vidas útiles finitas, ya. Y esos son identificables. Eso hace una separación. Acuérdense que yo lo puedo separar. Y duran tanto tiempo. No son infinitos. En cambio, las patentes, las marcas registradas y otros derechos, es probable que tengan una vida útil indefinida. Pero dentro de esas patentes y marcas, lo que uno registra normalmente es que si fueron desarrolladas internamente valen 0. Si tú la compraste, valen algo. Entonces uno dirá, ¿qué marca es más valiosa? ¿Entel o Nextel Perú? Yo creo que Entel. Porque es más grande la operación, pues vimos los ingresos, pero contablemente no. Porque tú fuiste a comprar Nextel Perú, entonces puedes reconocer la marca Nextel que vale algo. En cambio, tú fuiste y desarrollaste internamente Entel, Empresa Nacional de Teléfono. Entonces, no vale nada, contablemente. Hay una diferencia, porque tú no puedes demostrar todo lo que discutimos en la clase pasada, cuánto impliqué para desarrollar esa marca. Sí lo puedo hacer en el otro caso. ¿Se entiende? Entonces, por eso que ahí dice, mira, hay otros tipos de activos que uno podría reconocer, relaciones con clientes, por ejemplo. Oye, estos clientes me quieren, bueno, y fíjense acá, 15 años de vida útil, servidumbre, tú pusiste, te dejaron poner la antena en un terreno, esa es la servidumbre de Entel, 8 millones, entonces
¿Quién te lo tiene? No, la persona donde yo pude poner la antena, estas antenas que están camufladas como palmeras en las casas de la gente. Eso. Concesiones para tener ancho radial, lo que decíamos de banda, lo que sea, 4 objetos. Ahí está lo que le pagaste al Estado y te la da por tanto tiempo, por 30 años, por 40 años. Entonces tienen vías útiles que son finitas o que están definidas, ¿se entiende? Y fíjense, hay más concesiones, otras relaciones al 2018, etcétera. Entonces, una parte importante de tus activos son intangibles. Otras cosas son el goodwill, que quizá un activo intangible más complicado de ver que es la plusvalía, que son justamente todos estos que decíamos que yo no puedo separar, la buena onda, una posición comercial, etc. Toda esa, el prestigio, toda esa masa de activos intangibles surge cuando tú te fusionas con otra empresa. Entonces, cuando Entel compró Entel PCS, ya. Cuando compraste Cientec Computación, cuando compré Nextel Perú y así sucesivamente, fui reconociendo tanto de plusvalía. Del mejor por venir. Y la plusvalía, por definición, tiene una vida útil indefinida. ¿Sí? Entonces, esa no se deprecia, amortiza, como quieran llamar. ¿Entiendes? Y eso hace una diferencia con si tú tuvieras, por ejemplo, las propiedades planta y equipo, deben haber quedado más abajo, las propiedades planta y equipo ya son todas las antenas. Entonces, fíjense, ahí todas las construcciones, los terrenos que tenga, pero equipamiento de tecnología de la información, 169.000 millones. Planta y equipo, todo lo que sean las sucursales, la antena, etcétera, instalaciones fijas, los mejoras sobre bienes arrendados, una parte importante, tú dices, yo habilité este local del Plaza Egaña, ya, pero el local es de Mall Plaza, no es tuyo, bueno, pero toda la habilitación vale eso, ¿se entiende? Entonces ahí tiene una mayor parte de los activos que te da el total de las propiedades planta y equipos, pues fundamentalmente aquí es donde tiene mucha plata también, ¿entiendes? Otras propiedades planta y equipos. Entonces ahí uno va diciendo cuánto es lo que tiene en el bruto, cuánto tiene en el neto y, o sea, perdón, cuánto tiene en depresión acumulada y cuánto te da en el neto. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? Todo bien, todo bien. Entonces, vuelvo a las láminas. Acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué valdrá más? Debo hacer la pregunta antes. ¿Qué valdrá más, Facebook o WhatsApp? Son del mismo dueño, ¿no? Es Yo no cierto, pero ¿cuál vale más? Facebook. ¿Por qué? Porque tiene todas las redes sociales a su cargo, o sea, es dueño de todas las redes sociales. Y también la publicidad que uno puede pagar ahí. ¿O genera más beneficios que WhatsApp? Sí, porque WhatsApp es una sola y Facebook incluye Instagram, WhatsApp, Facebook y un montón de otras cosas. O sea, al menos debieran valer lo mismo en lo que uno piensa ya, pero no en el sentido contable. De nuevo, por lo que decíamos recién, cuando Facebook adquirió WhatsApp e Instagram, etcétera, uno dice, pero Facebook es más grande que todo eso, por el número de usuarios, porque el dueño de ellos o por todas las anteriores. Pero en realidad Facebook ha sido una marca desarrollada internamente, entonces en realidad no se puede contabilizar como tal, mientras que WhatsApp, tú dices, oye, tiene unas oficinas más o menos y el resto es puro intangible. Entonces, por ejemplo, al 30 de septiembre del 2015 tenía 3.400 millones de activos por 46.000, pero en la plusvalía tenía 18.000. Esta plusvalía o el goodwill surge única y exclusivamente cuando uno se fusiona con una empresa o adquiere otra, lo que se conoce como una combinación de negocios. Entonces uno dice, mira, del total de activos entre los que son distintos a la plusvalía, más la plusvalía, era el 46%, digamos la mitad de los activos de Facebook. ¿Y por qué? Porque obvio, en general las empresas de alta tecnología, ¿dónde invierten más plata en I+D, en investigación y desarrollo?
¿Se entiende? Y entonces uno dice, oye, la base de clientes, las tecnologías, las marcas, los procesos. Por ejemplo, iPhone por mucho tiempo tuvo patentado el desbloquear el celular hacia un lado. Entonces todo el resto de las empresas tenía que desbloquearlo hacia otro. Eso es un activo intangible mientras la patente te proteja. Si la ley no te protege, ya no es un activo intangible. ¿Se entiende? Entonces, en este caso particular, uno dice, mira, Facebook, que un poquito después de la fusión, por eso yo ocupé los datos cuando se habían adquirido WhatsApp, valía 370.000 millones de dólares en bolsa y tenía activos solo por 50, o sea, el potencial a futuro es mucho más. Y había generado eso, y uno dice, mira, y esto es lo que se han cuestionado muchos analistas, ¿cuántos ingresos le genera WhatsApp a Facebook? Que igual es gratis WhatsApp. Para descargarlo Entonces, gratis. ¿cuánto le genera? Pero Cero. Cero. Pero entonces, ¿por qué alguien está dispuesto a pagar 20.000 millones por WhatsApp? por el prestigio, Por la marca, ¿o no? Pero, ¿y cómo le saco provecho a eso? No, yo creo que te puede dar una base de datos y cosas así Por ahí gigantes. va. Por ahí O sea, va. que tú Por eso escribís que cualquier marca y después te llega pura publicidad. por ahí puede ser, pues, y fíjense que por eso ahora han salido estas leyes de protección de la privacidad y etcétera. Porque si uno se fija, mira, en WhatsApp no te salía by Facebook como hasta hace un año, o quizás inclusive menos de un año. Lo mismo te pasaba en Instagram, entonces uno podría decir, oye, no tenía idea que era de Facebook. De repente Facebook lo empezó a meter, pero todo lo que tú hagas tiene una base de datos y quizás es el futuro, vender esa información para hacer el data mining y lo que están haciendo las áreas de inteligencia de negocios, de inteligencia de cliente, etcétera, es agarrar todos esos datos y darte publicidad súper sectorizada, sugerirte cosas, y quizás eso además lo hacen todo lo que es machine learning, dejo corriendo un algoritmo que va a entender eso, más que las personas. Entonces, toda esa idea, quizás ahí está toda la plata, ¿no? Porque en el fondo tú dices, ya, pagué 20.000 millones, le quito las oficinas, las otras cosas que si puedo identificar, las puedo separar, las marcas, las listas de clientes, todo lo que ustedes me dicen. Pero igual Facebook pagó 18.000 millones más que era cualquier cosa. Entonces uno dice, uy, el negocio, no sé, pues Facebook igual ahora vale 800.000 millones de dólares, así que mal negocio no puede haber sido. Pero uno dice, quizá ellos ven algo que nosotros todavía no somos capaces de ver, que vale 18.000 millones, vale lo mismo que todo Falabella. Y algo que no podemos ver. ¿Se entiende? Pero pagó. Y como pagó, entonces justamente este activo intangible que llamamos goodwill o plusvalía, que no tiene una vía útil definida porque podría ser el prestigio, la buena onda o todas las anteriores. Es como el caso de Mercedes, que Mercedes es uno de los accionistas más grandes de Uber y lo tiene solamente para la recopilación de datos. Sí. Y eso podría valer todo. O sea, por ejemplo, y en Alibaba, uno de los mayores accionistas era Yahoo, pero Alibaba, AliExpress, lo que vale más que lo que vale Yahoo. Entonces, podría hacer esas diferencias. O sea, por ejemplo, ahora Zoom, uno de los accionistas importantes de Zoom es Salesforce.com, pero ahora Zoom está que le hace la competencia dura a cuánto vale Salesforce.com. Podrían haber otras cosas que son del orden intangible, porque fíjense que lo que vale menos en estos días es tener los materiales. Lo que vale es quizás la información y lo que puedo hacer con esa información. ¿Se entiende? Y si vemos en Tel, oye, la mayor parte se te da en publicidad ya, pues mientras esa publicidad sea más certera todavía, mejor. Si alguien ha ocupado alguna vez el ad de Google, Google Ads va a tener como que tú dices, oye, ¿cuánto quieres que te dé por cada clic que te hagan? Si tú le pones 500 o 700 pesos, que es caro por clic, te va a dar unos clics que son mucho más exactos. Es más posible que tú hagas un negocio cada vez que hagan un clic. Si tú le vas más cerca de 200, 300 pesos, es gente que entra, se pasea por tu página y se sale. Y no te hace ningún contacto telefónico, no te envía ningún mail, que es la conversión del negocio. ¿Se entiende? Entonces, por eso que las empresas de marketing digital tienen estas métricas de cuánto es el clic por cliente, el clic de conversión, el porcentaje de asertividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, quizá eso es lo que uno está viendo. Entonces, marcas generadas internamente jamás van a ser reconocidas.
Entonces uno ve marcas súper importantes, Falabella, Apple, Dell, Amazon, Yahoo, Microsoft, Copex, Zara, todas valen contablemente cero. ¿Sí? Capacitaciones, por ejemplo, no son un activo intangible, porque las capacitaciones, el beneficio ¿a quién se lo dan? A la persona A que la maltrata. persona. Y la persona no es un No. activo de la empresa. No hay control. ¿Se entiende? Entonces uno diría, mira, los activos que sean tangibles, o sea, promesa, etcétera, uno dice, surge a raíz de hechos pasados o no. Entonces, esa idea del derecho de uso, esto va a dar beneficio económico. Yo te dejo arrendar esto. Por ejemplo, los malls por mucho tiempo declararon como activo intangible el traer buenas tiendas ancla. Entonces, si tú traías, por ejemplo, el primer H&M al Costanera, eso pasaba lleno todo el día, hacían filas, la caja era un desastre, una cantidad de ventas, bueno, eso te trae flujo. Entonces, por eso Cencosud fue súper importante que después el segundo H&M lo llevaran al Florida Center. Entonces, tener una buena tienda ancla puede generar un activo intangible que es un flujo de gente para la otra. Entonces, por eso las relaciones comerciales podrían ser perfectamente, y lo mostramos ahí en Entel, algún activo intangible. ¿Se entiende? Y ahí lo que es menos evidente es cuántos activos o cuántos beneficios económicos te genera por sí solo el activo. Ven que discutíamos de los jugadores de fútbol que quizás se lesiona y no le pasa nada a los derechos de televisión, etcétera, ni al bordero, a nada, que eran las entradas que venden en el estadio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, uno podría decir una patente, y con esto terminamos. La patente te puede generar una cantidad brutal de beneficios. Cuando Pfizer patentó el Viagra, explotaron las ventas y vendía 2.000, 3.000 millones de dólares por 15 años. Pero después, chao, ya no hay nada más. Se acabó. A cero, porque ahora todos le pueden copiar. Entonces da lo mismo que ahora lo tuyo se llama Viagra si te van a hacer un bioequivalente que te cuesta 1/10. Ya entonces no tiene este beneficio económico de darte algo adicional. Por eso que es más complejo. Entonces tú dirías, oye, tu página web ¿es un intangible o no? Si vendes como Alibaba, como Amazon, como eBay, sí son activos intangibles. Si no vendes, si es cualquier otro tipo de activo intangible, entonces no genera nada. ¿Entiendes? Y finalmente que uno pueda valorizarlos de forma razonable. Entonces tú dices, oye, quiero mostrar algo que sea representación fiel de la realidad. Es que este cadete, que no sé, que si suba a la primera, ¿no? Que si lo va a comprar a otro jugador, no es claro. Los eventos deportivos en el fondo no es claro. Tú haces una donación, tú tienes responsabilidad social empresarial, tú eres eco-friendly, etcétera. Eso no es claro o no es no es medible que te vaya a generar mayores beneficios económicos. Es probable que las comunidades te perciban mejor, haya algo, pero ¿cuánto extra vendiste por eso? No es claro. Y si no es claro, entonces no se contabiliza en el sentido de, valga la redundancia, contable de los activos. ¿Se entiende? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda Matías. que es ajena social a la materia. Ajá. Que yo entré como 10 minutos tarde, no sé si habrá dicho, al final el control que tenemos hasta mañana viernes para hacerlo, Ajá. ¿se mantiene en que te puede bajar la nota? No, solo te puede subir, pero lo posteamos. Ya, ya, perfecto. Ah, ya, disculpa. Ajá, sí, solo te puede subir, o sea, si te va mal, no pierdes nada. Buenísima, ya, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Todos claros? Listo, que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profesor, Pero, gracias. Chao, gracias a Profe, ustedes. profe, Ajá. soy Aunan. Ajá. Quiero saber qué va a hacer si yo hizo el control nuevo, o sea, el control para subir nuestra nota. Todavía no sé porque le comenté tu corazón a los profesores, pero no terminaron de darme una respuesta. Por eso no te he contestado el correo, pero apenas tenga la respuesta te contesto el correo. De momento haz el caso, haz el control, o sea, porque solamente te puede subir. Ya, pero ahora me sale que ausente. No, en mi planilla yo la corregí, ya sale cero por esa razón. O sea, no le he vuelto a subir la planilla a Webcurso, pero yo así lo tengo corregido en mi Excel.
Ya, por favor, te espero su... Sí, apenas tenga la respuesta. respuesta del resto de los colegas, yo te aviso. Sí, por eso no te he podido contestar todavía. Ya, muchas gracias, Estés bien. profesor. Chao, Gracias chao. por yo su tengo simpático. Luis. una pregunta igual. Ujú. Te escucho. Luis. ¿Profe está ahí? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Mire, lo que pasa es que en la prueba yo tenía más puntos y lo que pasa es que tengo el desarrollo y todo, pero estuve mirando el formulario como de recorrección, o sea, en la pauta de recorrección para mandársela, ¿Ya? pero no tengo claro en qué preguntas fueron las que no me contaron. Entonces, ¿cómo le mando el correo ahí? Pero puede ser que no te las contaron porque el desarrollo no era acorde, pero si quiere, nos podemos encontrar un horario para revisarlo en detalle. O si no, pide que te la recorrija toda y yo te reviso todas las preguntas una por una. Como tú Ya, prefieras. porque igual tengo, si es que no fuera por el desarrollo indicado, porque tengo una alternativa también que no me contaron que no necesitaba desarrollo y tampoco me la contaron como seguro. Ya, entonces puede ser que yo creo que di al menos 2 preguntas con alguien en la clase anterior que podría ser que quizás no requieren desarrollo. Pues entonces eso lo podemos revisar en el... Si tú tienes claro que eso, entonces envía la recorrección por eso, si no, pídeme que yo haga toda completa y yo hago la recorrección de todo. Ya, profe, muchas gracias. Listo, que estés bien. Chau, Gracias, chau. igual, cuídese, chao.